capítulo 53, versículos del 4 al 5. Este es un capítulo que nos habla mucho acerca el profeta Isaías, cuando escribe este pasaje, en realidad se estaba refiriendo en todo, de principio a fin, de nuestro Señor Jesús. Así que usted lo puede leer con calma en casa. Yo solo le quiero leer esos dos versos. Dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras ¿qué? Enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y levante su mano derecha. Y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Y tal vez aquí nacería una primera pregunta: ¿es la voluntad de Dios que estemos sanos? Creo que indudablemente es un sí. Ahora viene la otra pregunta: entonces, ¿por qué hay enfermedad? Ah, oh, a ver, la voluntad de Dios es que seamos sanos. Él fue herido por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero Él pagó el precio. Y dice el profeta Isaías al final: y por las heridas de Él hemos sido sanados. No dice que vas a ser, dice que ya eres sano. Entonces aquí la pregunta es, estamos ya sacando a conclusión en el tema de sanidad del alma, porque hablábamos hace 8 días que para que pueda haber una manifestación de una sanidad física, primero tiene que empezar en el alma. Primero tiene que empezar por dentro a sanar el Señor. Y hablábamos, sí, sin duda los psicólogos por algo estudian, pero solo atienden y llegan al tema de las emociones y ahí se quedan. Y en el alma hay muchas más cosas que solo la palabra de Dios y Dios pueden entrar. Entonces, indudablemente la respuesta es un sí. Dios quiere que seamos sanos. Dios trató con la enfermedad y las dolencias en la gran obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Y el libro de Isaías, como le decía al principio, este capítulo 53 de Isaías, el profeta empezó a ver la obra redentora y la obra completa que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Y si usted pone atención, no dice que podemos ser sanos, sino dice que ya somos sanos. Es cuestión de que hoy usted y yo lo creamos y que ya no esté abrazando todo lo que a usted le pudo ocasionar un malestar en su corazón, aún desde su niñez. No importa quién le lastimó, no importa qué es lo que le hicieron, lo que usted tiene que entender hoy, que usted los tiene que perdonar, que usted los tiene que bendecir, para que entonces el poder sanador milagroso de Jesús pueda estar y entrar verdaderamente a todas esas áreas de nuestra alma que está lastimada. Si creemos que Dios va a hacer algo grande con cada uno de los que estamos aquí hoy y con los que nos puedan estar viendo, lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es sanarnos. No olvide que Jesús, cuando lo criticaban por sentarse con gente pecadora, con gente que tal vez de mal testimonio en aquel tiempo, lo juzgaban y lo señalaban. A Él lo criticaban, pero Jesús llegó a decir: ¿quiénes son los que necesitan un médico? ¿Los enfermos o los sanos? Entonces, por eso Jesús se sentaba con ese tipo de personas, porque muchos de ellos que estaban hundidos en el pecado, en la inequidad, como ya lo hemos platicado en todas estas semanas de estudio, muchos de estos problemas se dan por un alma enferma.
Y ya vimos muchas cosas que este mundo enferma el alma. Por eso hablábamos de esas 12 puertas del cuerpo que tenemos que cuidar. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, nuestras fosas nasales, nuestra boca, nuestros pies, nuestros genitales. Son puertas que tenemos que cuidar. Porque Dios ha prometido una sanidad a nuestra vida. Ahora entonces podrán hacer esa pregunta también. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, en medio de esta pandemia, mucha gente murió de esta enfermedad? No olvidemos que lo que Jesús vino a hacer, Él nos vino a librar de la segunda muerte, no de la primera. Tarde o temprano usted y yo, este cuerpo lo vamos a dejar aquí. Del polvo fue tomado, polvo volverá a ser, dice la palabra. El espíritu regresa a quien lo dio, que es Dios. Y mi alma es la que necesita en este tiempo empezar a sanar y ser restaurada. Si es que tú y yo anhelamos que en un futuro no muy lejano Dios desee usar nuestra vida. Pero Dios jamás va a enviar a alguien a trabajar en su grey, a trabajar para su obra, si su alma está lastimada. No podemos hacer eso. Y ya dábamos algunos ejemplos. La Biblia dice, repita conmigo, que ya fuimos sanados. Para Dios no hay un tiempo como usted y yo lo conocemos. O sea, mire, ya hablamos del tiempo Cronos y del tiempo Kairos. Cuando hablamos del tiempo Kairos, es el tiempo en donde Dios se mueve. O sea, es un tiempo donde no hay tiempo. Y es la eternidad. ¿Sí está conmigo? Un tiempo Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Y Dios se mueve en ese tiempo. Cuando Adán y Eva pecan en el Edén y son expulsados de ese lugar, y da inicio el tiempo Cronos, el tiempo donde el hombre vive. Y usted se dará cuenta que antes del diluvio, los hombres de aquel tiempo vivían cientos o hasta como Matusalén, miles de años, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero después del diluvio o antes del diluvio, el Señor dice, ya mi espíritu no contenderá con el espíritu del hombre. Y ahora establece un límite. Pone 120 años como límite. Un máximo. Pero también, como ya estudiamos esta parte, vemos que en realidad el ser humano en las últimas décadas o los últimos siglos, habrá quienes sí lleguen arriba de los 100 años, pero la edad 70, 80 años y no más. Gloria a Dios por nuestros hermanos mayores que todavía Dios los tiene con nosotros. Pero para Dios, tú ya eres sano. Él dice que ya eres, pero la pregunta es, ¿tú lo crees? Hoy tienes que dejar que el Espíritu Santo sane tu corazón del odio, de rencores, de rechazos, de abandonos, de abusos, de todo lo que ya hemos estudiado en estas semanas. Y yo le invito a que si usted no ha estado al tanto de todos los estudios, los busque en la página. Ahí están y analice cada uno de ellos y le aseguro que en más de uno nos vamos a identificar. Y lo que Dios quiere es justamente esa sanidad integral. Así como Pablo decía, yo anhelo que seas bendecido en todo. Así como se ha bendecido tu cuerpo, también tu alma, también tu espíritu. O sea, yo anhelo que seas bendecido en todo, decía Pablo. O sea, y ese es el corazón de Dios, que tú y yo podamos sanar de una manera integral. Pero Dios siempre va a empezar a operar, repita conmigo, de adentro hacia afuera. Desde acá. Cuando tú le entregas de verdad todo lo que te está afligiendo, Él lo toma. Y en ese proceso tú vas a sanar. Mire, por ejemplo, yo traigo una cicatriz aquí.
Y cada vez que la veo me acuerdo lo que me pasó. Y literal, no estoy hablando de mi corazón, sino en mi carne. Y ya no me duele, pero aquí está. Solo me recuerda lo que pasó, pero ya no hay dolor. O sea, esas cicatrices que pueden quedar en nuestra alma, ahí van a estar, pero ya no te deben de doler. Es como hablábamos, porque también hablábamos parte de la sanidad del alma en la pérdida, el duelo que a veces llegamos a tener, y sin duda ahora con esto, pues con mayor razón. Pero Dios quiere sanar todas las áreas de tu vida. Entonces el Señor dice que nosotros ya fuimos sanados. Amén. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Aquí Jesús hablando. Y al atardecer le trajeron ¿qué? Muchos endemoniados. Y expulsó a los espíritus con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas o nuestras enfermedades y llevó ¿qué? Nuestras enfermedades en su propio cuerpo. Mateo hace una clara relación entre las sanidades físicas que Jesús había realizado y la profecía de la cruz. Jesús la cumplió cabalmente. En Jesús se cumplió la profecía del libro de Isaías capítulo 53. Se cumplió cabalmente ahí en la cruz. Amén. Ahora surge una pregunta. ¿Murió Jesús solamente por nuestros pecados para lograr una salvación espiritual? ¿O murió también por nuestras dolencias? O sea, no solo nos proveyó, sin duda para mí, en lo personal, y yo lo hablo así, esto es mío, el milagro más grande que Dios me ha dado a mí es la salvación. Para mí. A lo mejor alguien dirá, no, es que para mí el milagro más grande, pero para mí es la salvación. Porque lo único que yo tuve que hacer es creer en lo que Jesús vino a hacer por mí. Fue creerlo. Pero Él no solo murió por mis pecados, no solo me redimió, no solo me compró para hacer suyo, sino que también dice que sanó todas mis enfermedades, tanto físicas como espirituales, porque dice todas. Y vuelven a hacer esa pregunta, entonces, ¿por qué hay enfermedad en el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchos siguen pecando. Porque muchos no le han querido entregar lo que les ha afligido en su corazón, no se lo han querido entregar a Dios. Y eso sigue lastimando tu alma, eso sigue contaminando tu alma. ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo como nos enseñó Jesús? Porque seamos honestos, iglesia, lo hablábamos el domingo. La verdad es que nos falta más amor. ¿Por qué no tienes un discípulo? Porque te falta amor. Tú hoy deberías hacer un compromiso con Dios. Porque el llamamiento a ser discípulos no se lo dio al pastor, no se lo dio al ministro, se lo dio a toda la iglesia. Y una de las formas, como lo hablamos, que te puede ayudar a sanar es cuando tú le compartes a otro también de la palabra.
aunque tú te sientas afligido también. Pero a la hora de estar compartiendo, tú empiezas a sanar. Tú empiezas a ser restaurado. Tu fe empieza a crecer. Solo diga hoy uno más para Cristo. Ayúdame, Señor. Úsame. Quiero ganar a uno para ti. Por lo menos uno. Mire, no le hablo que gane creyentes. Discípulos. Porque esa fue la orden. Pero para eso se necesita amor. Pero ¿cómo voy a tener amor si yo desde mi alma estoy lastimado, tal vez desde niño? Tal vez porque nadie me enseñó a amar. O lo que es en realidad el verdadero amor. El amor, según Corintios capítulo 13, dice que todo lo puede, todo lo soporta. No se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja. Y ahí vienen unas grandes características que sería bueno después estudiarlo. Dios quiere sanarte. A veces Dios permite algunas enfermedades y puede ser para dos cosas. Una, tal vez porque necesita disciplinarte. Ejemplo, a lo mejor alguien está abusando del refresco. Pues ándele, se va a enfermar para que le baje el refresco. Pero también a veces Dios permite una enfermedad para que haya un crecimiento espiritual. A lo mejor tú llegas a una enfermedad, llegas a tener alguna enfermedad, como ahora el proceso en donde Dios me pasó a mí por el COVID. Mi fe en ese proceso creció. Porque yo, y gracias a Dios por los que estuvieron orando por mí, pero ahí yo también fui probado en mi fe. Claro, yo creí en Dios, confié en Él, pero también fui diligente al obedecer a los médicos y siguiendo un tratamiento tal como me lo indicaron, hasta remedios caseros, que no se contraponían contra un tratamiento médico. Amén. Pero Él desea que tú y yo crezcamos en la fe. Jesús sanó a muchísima gente y de todo tipo de enfermedades. Pero recuerde que muchas de estas enfermedades hablábamos, ya como para tema de conclusión, hablábamos y hemos platicado que muchas de estas se originan cuando hay una vida de pecado. Y yo le daba el ejemplo de una joven de 21 años que fue al médico, se hizo el estudio de la prueba del VIH y salió positiva. Y lo más tremendo es que a su corta edad había tenido ya más de 20 parejas sexuales. Y lo peor es que no se ve que esto lo fuera a detener. Pero todo esto es producido por una enfermedad de su alma. El pecado es la raíz última de todo mal y que está en el mundo. Inclusive puede afectar, como lo decíamos, nuestra alma. Amén. Pero también vemos que el apóstol Pedro, usted sabe el gran testimonio de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Pero cuando Pedro fue restaurado en su alma, cuando Jesús se le mostró y le dijo, ahora ve y apacienta mis ovejas, después de que Pedro le había negado, sí recuerda, ¿verdad? Que Pedro lo negó 3 veces
y Jesús se le presentó ya una vez que resucita y le pregunta que si le amaba. Ya hemos hablado mucho de eso, de verdad. En otras palabras, Jesús le decía: me agapeas, Pedro, y Pedro le decía: te fileo, Jesús. Y otra vez el Señor: me agapeas, y otra vez el Señor, Pedro decía: me fileas, te fileo, Señor, tú lo sabes. Entonces, hasta que entendió que Dios o Jesús le estaba diciendo que tenía que aprender a amar a Dios de la misma forma como Dios nos amó a nosotros, o sea, dándolo todo. Ese Pedro que una vez fue restaurado y levantado, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos nos narra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínense qué tremenda cosa. Ya ni siquiera la imposición de manos, ni siquiera una oración. Yo creo que veían que Pedro iba saliendo y aventaban a los enfermitos, ¿verdad? Y sanaba la pura sombra de Pedro. ¿Qué dice? Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos, a fin de que ¿qué? De que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Entonces, ¿por qué sigue habiendo enfermedad en el cuerpo de Cristo? Porque muchos no han muerto al pecado. Aunque no diga amén. Tenemos que aprender a morir al pecado, como lo decíamos el domingo. Ser como esa semilla que algún día se planta y se entierra debajo de esa tierra, y que en ese proceso donde nadie la ve, está muriendo a ser una semilla para dar paso a una pequeña ramita que el día de mañana dará un fruto. Pero para poder dar fruto, repita conmigo, para dar fruto tienes que morir. Y aquí Pedro nos hace la indicación: tenemos que morir, o sea, porque Jesús llevó nuestros pecados ya en la cruz, pero a fin de que muramos al pecado. O sea, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, y no se contrapone con lo que dice Juan, porque todos somos pecadores, todos, incluyéndome. Entonces, aquí a lo que Pedro se está refiriendo es que ya no practiquemos el pecado. Una cosa es que lo estés practicando, y otra cosa es que pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestros dichos, pecamos con nuestros hechos, pero muchas veces son de manera involuntaria, porque todos somos pecadores. Y el que dice que no, ¿qué dice? Hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Si decimos que no hemos pecado. Entonces, ¿por qué hay enfermedad? Porque muchos todavía en el pueblo de Dios no han muerto en realidad a ese pecado, aunque se bauticen. Porque la muerte expiatoria de Cristo hace posible nuestra decisión de morir a los pecados, o sea, a un arrepentimiento. A eso se refiere Pedro. A eso se refiere. En que nosotros, al morir al pecado, entonces habla de un arrepentimiento. Amén. Y ahora vivir para la justicia, o sea, vivir para Dios es vivir ahora en justicia. El arrepentimiento te lleva a morir el pecado, y que ahora vivas para Dios, eso es vivir en justicia. Pero tenemos que vivir para Él. Amén. Pero si nos damos cuenta, también Pedro aquí cita lo de Isaías 53. Habla de una integridad personal.
mental, psicológica, física y también espiritual. Esto habla, repita conmigo, de una verdadera conversión. Y yo le puedo decir esto con todo mi corazón. Yo desde muy pequeño, a los 13 años, yo fumaba y tomaba. Y durante más de 15 años lo estuve practicando. Y le puedo decir hoy, para la gloria de Dios, un estudio que apenas me hice hace unos meses, todo mi organismo, para la gloria de Dios, está bien. Aún a pesar del proceso por el cual yo pasé del COVID. Eso es un milagro. Porque las secuelas que deja el alcohol y el cigarro se dice que son irreversibles. ¿Está de acuerdo? Entonces fue sorprendente porque cuando a mí me recupero del COVID, me sacan mi placa de pulmones o mi tomografía, o cómo se llama esa que es, hasta se ve tomografía de pulmones, sí, ¿verdad? Hasta se ve cómo entra y sale restaurados al 100%, ni siquiera secuelas de lo que dejó el cigarro. O sea, eso es para la gloria de Dios. Mis riñones, mi hígado, gracias a Dios. Entonces se cumple cuando tú te arrepientes, cuando mueres al pecado, cuando ya no lo toleras más, entonces entra el poder sanador de Cristo. Pero perdónenme, hay gente que quiere seguir apapachando a sus ranas. Ya les compartí eso hace tiempo, ¿verdad? Las ranas en Apocalipsis habla que son figura de demonios. Pues hay gente que quiere seguir apapachando su pecado. Jesús no solo murió y resucitó en nuestros pecados, sino que Él también murió y resucitó, repita conmigo, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. O sea, repita conmigo, la sanidad nos pertenece. Así como te pertenece la salvación, la sanidad también te pertenece. Pero hoy lo tienes que creer y lo tienes que declarar. No importa, de verdad te lo digo con todo mi corazón, no importa lo que tú hayas vivido. Te lo está diciendo un niño o un joven. Mire, cuando yo fui niño, vivimos lo que es realmente la pobreza, humillaciones, maltratos, abusos. Por no tener a veces ni qué comer. Ir a una escuela, me decía mi hija, mi papá cuando tú ibas a la escuela traías esos tenis. No, mi hija. Yo llevaba mis zapatos y con un hoyo abajo en la suela y le metías cartones. Y cuando llovía, pues ya saben qué pasaba, olían. Sí. Hoy no me da pena decirlo, pero todo eso lastimó mi corazón y lastimó mi alma. Luego la peor mentira que le dicen a los niños, la de los reyes vagos, que te hacían creer que si te portabas bien te iban a traer regalos, ¿no? Y luego yo decía, oye mamá, pero ese niño le contesta bien feo a su mamá y le traen todo y hasta más. Y yo que me esfuerzo, ni canicas, como que esos reyes vagos. Entonces ya desde ahí, imagínense con todos los complejos que uno viene creciendo. Y cuando uno llega a Cristo y me doy cuenta que es mi Salvador, que es mi Redentor y que Él me ama y que tengo un Padre que siempre ha tenido cuidado de mí.
Hoy día puedo decir que estoy sano gracias a Él en todas las áreas de mi vida. Pero tú necesitas hoy creerlo y tomarlo para ti. Pero ay, no, es que como me abandonó mi papá, ay, mi mamá, hermano, ¿qué dice el Salmo 103, versículo 3 y versículo 4? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y de compasión. Hermano, Él es el que te perdona. Solo basta que tú llegues a Cristo. Solo basta que en realidad le entregues todo y Él va a sanar. Pero lo tenemos que hacer, repita conmigo, con fe. Tienes que pedir con fe. Porque a veces no crees que Dios te puede escuchar. Hasta tú dudas de que Dios te puede escuchar. Está bien que de repente le digas al pastor, pastor, tengo esta necesidad, ¿me ayuda a orar? Pero fíjese la diferencia, ¿me ayuda a orar? O pastor, ore por mí, por favor. ¿Es malo que me pidas oración? No, para eso estamos también. Pero es mejor cuando tú dices, ayúdeme a orar por esto, porque yo también estoy convencido de que Dios me escucha a mí. Porque cuando tú vas nada más con el pastor, ore por mí, entonces lo que estás queriendo decir es que ni siquiera tienes la fe suficiente para creer que Dios te está escuchando a ti también. Cuando yo estaba al frente de un grupo de oración, yo le decía a los hermanos, porque tomábamos las peticiones, y muchos de ellos llegaban así. Luego, no, hermana, le vamos a ayudar porque usted también tiene que orar. Es su necesidad. Yo con mucho gusto le respaldamos en su necesidad. Pero usted tiene que orar. Porque necesitamos orar con fe. Amén. Porque a veces creemos o pensamos que como ya oró el pastor, se va a hacer. Mire, hay que entender algo. Yo lo he explicado aquí. Hay luchas que son tuyas nada más, que lo único que yo voy a hacer es orar, como Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. Ay, Pedro, de hecho, ay, gracias Señor, porque el diablo ha pedido zarandearte. O sea, la zarandeada no se le iba a quitar el Señor, pero Jesús iba a estar orando para que cuando eso viniera, Él se mantuviera firme. Amén. Entonces tenemos que aprender a orar con fe y creyendo lo que Dios ya hizo por nosotros. Mire, por eso le decía, ¿por qué hay aún creyentes que no han podido experimentar una sanidad divina? ¿Por qué, sin embargo, hemos visto gente, y usted ha sido testigo de eso, cuando hemos orado por ciertas personas y Dios ha hecho milagros ahí? ¿Y por qué en otros no? Porque muchos no están experimentando esa sanidad que Dios te quiere dar. ¿Por qué tal vez no han sido sanados completamente en su interior, o sea, en su alma? ¿Por qué sigues abrazando el odio, el rencor? Mire, aquí solo puse algunas cosas: el odio, el rencor, la depresión, la ansiedad, la inseguridad, el miedo, la soledad, la culpabilidad. ¿Por qué lo sigues abrazando? Ya suéltalo. ¿Quieres sanar en realidad? Suéltalo. Y verás. Te lo estoy diciendo por mera experiencia también. Y a mí me hubiera gustado que me hubieran dado este tipo de estudios a mí. Pero fue Dios el que me fue llevando, entrégame esto, entrégame esto.
y entrégame esto. Y cada servicio al que yo iba, Dios me hablaba y me decía, ahora entrégame esto, y ahora entrégame. Y dice, Señor, ya te entrego todo. Y más si me está dañando. El odio, el rencor, por ejemplo, causa cáncer, dolor de huesos, dolor de articulaciones. El odio, el resentimiento, el rencor. ¿Por qué lo sigues abrazando? ¿Se acuerda que le hablé de la mamá del pastor Jesús de allá de San Luis? Que andaba mal, ¿se acuerda? Ahorita la mujer ya está caminando y está regresando a la iglesia otra vez. ¿Y sabe por qué? Si le va a dar palmas, déselas fuertes al Señor. Y yo espero que ahora que me acompañe lo podamos ver y lo podamos, y que usted se dé cuenta. Pero fue cuando llegamos con ella y salió todo el problema que ella traía cargando desde hace 19 años. Se lo entrega a Dios, empieza el proceso de sanidad y hoy ya está caminando otra vez. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanarte para que tú estés presto a lo que Dios quiere entregarte y ponerte en tus manos. Queremos que esta iglesia crezca. Sí queremos ver que esta iglesia crezca y que podamos tener un lugar mucho más grande que esto para que más gente pueda llegar. Jamás llegará si tú y yo continuamos guardando cosas que te están lastimando. Jesús no va a mandar jamás a alguien a pelear una batalla si está enfermo. Se lo voy a decir con mucho respeto, porque esto yo se lo decía al grupo de oración en aquel tiempo. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos los que estamos impidiendo que la obra crezca. Hasta que no entremos en una madurez y entendamos que tenemos que entregar a Dios todo. O sea, que dejemos de jugar al cristiano. El día que verdaderamente tú y yo nos comprometamos con Dios, y cuando esto ocurrió, el crecimiento en aquel lugar se empezó a dar. Porque entonces ya estamos preparados para recibir a los que vienen. Es como estos jóvenes que Dios trajo el domingo. Yo no sé si se vayan a quedar, solo Dios lo sabe. Ese es el plan de Dios, yo no sé. Pero imagínense si llegan y de repente a nadie se pone, uy, se están tocando la batería. Y nos empieza a ver feo. O esto, no, hermano, la guitarra. No, lo digo con respeto porque eso pasa. Que nos demos cuenta que Dios cuando trae a alguien está sumando, es para añadir. Dios suma, no resta. O sea, no sea que hagamos lo del hermano mayor del hijo pródigo, o el hermano mayor del hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando regresó, ¿y por qué le haces fiesta? Si yo he estado contigo siempre y luego. En cambio, cuando llega alguien, tú y yo tenemos el amor, porque Dios ya te sanó. Entonces llega la gente también lastimada, como algún día tú y yo llegamos. Y lo que la gente necesita es, aunque sea un abrazo, una sonrisa. Adelante, hermano, bienvenido. O bienvenido, hermana. Qué gusto que esté con nosotros. Qué bueno que vino hoy. Pero a veces no nos acercamos. Yo los observé el domingo. Nadie se acercó con el joven que llegó con su mamá. Nadie. Ya se acabó la media. Mostremos ese amor. Pero a veces, no lo podemos mostrar porque a lo mejor no hemos sanado. Y a veces nos cuesta trabajo mostrar o dar algo que no tenemos. Pero Dios hoy quiere llenarte de su amor. Para que entonces, pero para podértelo dar,
Tú necesitas verdaderamente entregarle todo eso que te está lastimando. Por mínimo que pareciera que fuera. Y todo esto que acabo de comentar, eso a veces nos tiene bajo presión. Personas aún dentro de la iglesia con una opresión. Gente con heridas en la iglesia, con tantas necesidades y que necesitan una atención. Hay muchas personas con un corazón quebrantado y que no se les está atendiendo de una manera adecuada. Yo le invito, como iglesia, mostremos el amor cuando llegue un invitado. Si tal vez no es el lugar, pero que cuando venga se sienta a gusto, tal vez mejor que en casa. Pero a veces llegan, no, qué bueno que no. Era lo que aquí aplica. Por eso Dios nos exhortó el domingo a través de la pastora. Tenemos que mostrar más amor. Y créanme, en el amor vamos a ganar mucho. Y todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios, con amor, con gozo. Y eso se transmite. Dejemos que el Espíritu Santo obre. Amén. Porque a veces, o sea, imagínense, llega alguien a decir, oiga hermana, tengo este problema. Dios me lo va a solucionar. Crea en Él. Está bien que se lo digas. Es como allá en San Luis, me habla el pastor, ¿sabes qué, pastor? Mi mamá está enferma. ¿Qué necesitas? Primero que ore por mí, con mucho gusto. Segunda, pues también necesita esto para hacerse estudios. O sea, mi fe va acompañada de obras. Con mucho gusto oro por ti y ahí te deposito algo para lo que te pueda ayudar. No te soluciona el problema, pero ya te aligeró un poco la carga. ¿Sí estamos de acuerdo? Es como ahorita con el hermano Raúl. No le vamos a solucionar todos los problemas que tiene. Y tal vez no porque no querramos. Porque tal vez en realidad no se puede. Pero lo que puede estar a nuestro alcance lo hacemos. Para aligerarle un poquito su situación. Nada más. O sea, no es suficiente con que a veces te acerques con una hermana y decir, sí hermana, todo va a estar bien, vamos a estar orando por usted. Sí hermano, gloria a Dios, pero yo quisiera, yo necesito. Y seamos sabios porque también llega gente a querer sorprender, ya lo vimos. Aquellos que dicen ser y no son, ¿no? Otros que quieren ver en la iglesia un centro de beneficencia. Tampoco así funciona. Entonces les decía, hay muchas personas con un corazón quebrantado y otras personas que no se les ha ministrado de una manera adecuada. Y solo le decimos, crea en Dios. ¿Está bien? Sí, está bien. Y está bien que le digamos, deje que el Espíritu Santo le cuide y obre en usted. ¿Eso está bien? Sí. Y a veces le decimos, si usted tuviera fe, y tal vez no se hubiera metido en esos líos, en esos problemas. Pero ¿qué dice Jesús? Lucas capítulo 4, versos 17 al 19. Pero ¿qué dice Jesús a esto? Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Le dieron un libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Si usted se da cuenta, repita conmigo, el evangelio, repita conmigo, el evangelio
es acción. No solo es fe. Está bien que tenga fe, pero tiene que ir acompañado de acción, de accionar. Es como decir a los hermanos allá de San Luis: sí, hermano, yo sé que tienes necesidad y yo voy a ir para allá. Y resulta que llego con las manos vacías. Claro que van a agradecer que vayamos, pero es aquí donde la iglesia tiene que aprender a mostrar ese amor, esa sensibilidad por la necesidad que hay. Solo regresar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. Y hay muchos otros más peligros en la iglesia de hoy día, y con esto quiero ir terminando. Porque hoy las personas han puesto otras prioridades antes que a Dios. Han puesto otras prioridades. Y más ahora en este tiempo. Mire, por ejemplo, ahorita me siento hasta raro yendo a trabajar otra vez. Como que ya no me hallo aquí. No, en serio me da gusto regresar, pero como que me siento raro. Pues ya tanto tiempo en casa, a la iglesia, y dedicarme solo a atender a mis hijas, a la iglesia. O sea, que hoy voy para allá y así como que... Pero de verdad, hemos puesto otras prioridades antes que a Dios. Y hablamos mucho de eso. Eso se llama idolatría. Repita conmigo: necesitamos volver a los fundamentos de la palabra, como la dedicación, compromiso hacia Dios. Y aquí me atrevo a poner algo que yo le mandé una película, espero que ya la haya visto. La mandé al grupo, a los grupos que hay. Véala. Y usemos el método o el modelo de Cristo que Él usó. Repita conmigo: oración, estudio y testimonio. Y si hoy oraste, mañana necesitas orar más. Si hoy estudiaste la palabra, mañana necesitas estudiar más. Si hoy diste un buen testimonio, mañana necesitas dar un mejor testimonio. Y así todos los días. Y yo te digo una cosa: tal vez tú oras, tal vez tú estudias la palabra, tal vez incluso hasta das testimonio, pero si no compartes tu fe con nadie, no es suficiente. Porque el evangelio es acción. Dijo: proclamar las buenas nuevas, proclamar el año favorable del Señor. O sea, buenas nuevas. O sea, en otras palabras, proclamar el evangelio, proclamar la palabra de Dios. Por eso yo le decía al principio: por favor, haga un compromiso con Dios hoy. Señor, primero sáname, lo que tengas que sanar, sana. Hoy te entrego todo. Y dame un discípulo, a uno que yo le pueda enseñar de ti. Mira, Jesús primero se ganaba la confianza de las personas. ¿Por qué? Porque atendía sus necesidades. Él no le interesaba ni el dinero ni nada. Lo único que le interesaba era estar cerca de las personas y poder servirles, conocer la necesidad. Cuando venga un hermano nuevo, acérquese, conozca su necesidad. Dígale: hermano, con mucho gusto vamos a orar. Es más, le invito, quédese a comer. Atendamos su necesidad. Si usted pretende ganar un discípulo, mire, empiece a conocerlo, vea sus necesidades, ore por él, empiece a compartirle la palabra, gánese la confianza de él. Porque Jesús, cuando les dijo: a ver, tú, síganme. ¿Por qué lo siguieron? Porque Jesús ya se había ganado la confianza de ellos. Y si te siguen a ti, van a seguir a Cristo.
porque tú estás aquí. Pero a veces, ya recibió a Cristo, vamos a la iglesia. No, es que pues, no estoy preparado. Gánate la confianza. Ve sus necesidades. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y verás, una vez que tú te ganes la confianza de Él, te van a empezar a seguir. Yo te le podría decir algunos testimonios, pero la verdad no tiene caso porque me voy a llevar tiempo. Pero algunos de los jóvenes que usted vio aquí ese día, me dice, pastor, ahora que estoy platicando con usted y después de que Daniel me platicó lo que Dios lo lleva a hacer a usted, me doy cuenta que sí se puede. Claro que sí se puede. Dice, la verdad, pastor, yo no solo necesito un pastor. Escucha lo que dijo. No solamente necesito yo un pastor, también necesito un mentor. ¿Qué es un mentor? Alguien que discipula a otro. Es como en la enfermería. Cuando están estudiando, van a hacer sus prácticas, pues necesitan eso, una mentora ahí o un mentor que les esté enseñando los procedimientos para que cuando se titulen, pues puedan realizar bien el trabajo. Yo hoy le decía a un hermano que platicaba con él, le decía, hermano, yo te amo mucho y te respeto y le doy gracias a Dios por tu vida, porque para mí tú fuiste mi mentor. Mire, y él no es pastor, pero es un siervo de Dios y que en su momento Dios usó para enseñarme a mí. Y yo reconozco eso. Entonces, gánese la confianza de alguien y ese alguien de verdad le va a empezar a seguir a usted, porque el propósito de que lo siga usted es que va a seguir a Cristo. Dele palmas al Rey. Por eso es importante regresar a esos fundamentos, a la dedicación, al compromiso, a darle el énfasis correcto a lo que debe ser primero. Amén. Por eso el Señor dice, primeramente buscar el reino ¿qué? De Dios y su justicia. Porque muchos todavía batallan porque están buscando las añadiduras. Y debemos de buscar al que da las añadiduras. Y también se lo digo porque Dios me tuvo que procesar para yo entender. Porque así como muchos le batallan hoy, yo le batallé también. Pero cuando yo entendí que lo primero que tenía que hacer era buscar a Dios y su reino, todo lo demás empezó a llegar solo. Y hasta el día de hoy así ha sido. Por eso usted no me ve aquí desde un altar pidiendo dinero para esto, pidiendo dinero para otro, ni siquiera para decirle, hermanos, vamos a juntar, vamos a empezar a juntar para un terreno, ni siquiera. ¿Y sabe por qué? Porque para empezar, Dios ni siquiera me ha dicho que compre un terreno aquí. Ese es un anhelo en mi corazón. Pero todavía en el corazón de Dios no me ha dicho que yo lo haga. Sin embargo, Él ya ha estado abriendo otras puertas. Y se va a hacer lo que Él me diga que se va a hacer y en donde Él quiera que se haga. Y de entrada, pues yo le podría decir ahorita así. Y hay un terreno en San Luis y hay un terreno en Puebla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres otro aquí? ¿Y como para qué? Si los que ya te di no has hecho nada. Porque muchas veces solo estamos buscando la añadidura y no buscamos a Dios. Esa es nuestra prioridad, según lo dice el Mateo, ¿verdad? En otras palabras, dígale a su hermano, deja de preocuparte por el auto, por la casa, por las propiedades, por el dinero, por el negocio, por la empresa. Deja de preocuparte. Y ocúpate de lo más importante. Ocúpate de estar a los pies de Jesús. Ocúpate y verás que ni siquiera tendrás la oportunidad de pensar que te están dando los achaques por la bola. Pero no de la pancita, ¿verdad? Sino por la bola de años acumulada.
mire hermano, tenemos la bendición, tenemos una línea directa con Dios. Usted escuchaba el domingo lo que explicaba un poco mi amigo el pastor Ray. Es hermoso conocer todo esto del altar de bronce. Pero eso era una figura de lo que Cristo vino a hacer. Porque ese altar de bronce representa la cruz del Calvario. Porque lo primero que uno debe de ver al llegar a Cristo, a la iglesia, es a Cristo. Y no crucificado. Sí saber que murió, pero esa cruz está vacía porque Él resucitó. Amén. En otras palabras, y con esto quiero ir terminando, si tú te aprendes a ocuparte de los negocios de papá, Él se va a ocupar de los tuyos. Y sé que aquí hay 2, 3, 4 hombres y mujeres de fe en este lugar. Y saben de lo que estoy hablando. Sabes que cuando tú pones en primer lugar a Dios y su reino, tú ya no te preocupas ni por lo que esté pasando en tu casa, así se esté volteando de cabeza. Porque tú sabes en quién has confiado. Y que tú sabes que Él te prometió y Él los va a cambiar. Y aunque sea, y como sea, Él los va a traer. Y hemos dicho que, y hemos orado para que sea con amor y con esos lazos que Él tiene de amor. Pero hay quienes necesitan un poquito más duro, ¿verdad? Y claro que quien sabe qué tornillito apretar es el Señor. Por eso tú no te debes de preocupar por nada, ocúpate en realidad de lo más importante. Mire, se lo digo porque este tiempo de pandemia me ayudó a mí más a confiar más en Dios, a depender más de Él. Así, hermanos, que por la razón en la que muchos cristianos no están logrando que las cosas sean añadidas, es porque están buscando primeramente esas cosas y no el reino de Dios, y no le están dando la prioridad a Dios. Cuando aprendamos a darle el primer lugar a Dios y buscarlo a Él con todo nuestro corazón, sin interés de por medio, tú verás. Porque alguna vez una hermana se atrevió a decirme: oiga pastor, yo ya tengo un mes diezmando, ¿cuándo cree que Dios me va a regresar eso? Luego, mira mija, primero, con la actitud que tú estás llegando, jamás, para empezar. Y jamás te va a regresar lo que es de Él. Porque el diezmo es de Él. No lo digo yo, ahí está la Biblia. Y si no le gusta eso, pues arranque esa hoja de su Biblia. El diezmo le pertenece a Él. Entonces, pero con la actitud, jamás, jamás. Hermanos, es tiempo para que empecemos a ministrar los corazones quebrantados. Debemos ayudar a otros en la necesidad, cuando estén en nuestras manos poder ayudar como lo hizo Jesús. No olvide que algún día tú y yo llegamos a la iglesia con una infinidad de problemas, con una infinidad de necesidades, pero Dios fue supliendo, sanando y supliendo. Hoy muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha sanado. Dios nos ha restaurado. Ahora es tiempo de dar de gracia de lo que de gracia has recibido. Ahora es tiempo de que tú le digas: Señor, ahora sí, voy por uno. Y una vez que termine con ese uno, voy por otro. Y voy por otro. Y hasta donde la vida me alcance, Señor. ¿Se acuerda de la película de ese soldado que se alistó en el ejército de Estados Unidos y que tomó la decisión de no usar una sola arma? Y que hasta rescató hasta del ejército contrario. Y toda la noche,
uno más, y voy por uno más. Esa es una actitud que debemos de tener. Uno más para el Señor. Queremos que Cristo venga, pero pregunto, ¿qué frutos le vamos a entregar? ¿Cuánto tiempo estuviste en la iglesia, Anita? ¿Cuántos discípulos tienes, mi niña? ¿Me repite la pregunta, pastor? ¿Se acuerda de la mujer de la película Un cuarto de guerra? Esa mujer no se enfocó en muchas. Vio la necesidad en una y se acercó. La discipuló y cuando terminó con ella le dijo, ahora te toca a ti buscar a una más. Y créeme que no va a ser necesario que tú la busques. Dios te la va a mandar. Y tú tienes que estar atento. Es más, a lo mejor ya está ahí. Y a lo mejor Dios ya te puso quién es. Tómala y tómalo como discípulo. Y gánalo, gánate su... No le empieces a hablar luego. Gánate su confianza. Conoce sus necesidades. Y dile, vamos a orar, voy a orar por tus necesidades. Y verás. Así que fíjese lo que dice Proverbios 3:27 y con eso quiero terminar. Póngase sobre sus pies. Porque en la iglesia, amados, no es suficiente con que le digamos al hermano que está pasando una situación difícil. Cree en Dios y verás que todo va a salir bien. No debes pensar que al lado nuestro hay hermanos que también tienen heridas. Pero ¿qué dice el Salmo? Dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Lo vuelvo a repetir, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. En otras palabras, y muy simples, si tú ya Dios te puso esa persona en tu corazón, ¿quién está pasando por uno? Yo sé que tenemos alrededor muchas personas con muchas necesidades, pero Dios hoy te aseguro que te puso por lo menos a una. Enfócate con esa persona y sin miedo, gánate su confianza, sé empático con sus necesidades y empieza a ganarla para Cristo. Y cuando tú le digas, mira, ven, vamos a donde yo me congrego, te aseguro que no va a dudar en venir. Te lo aseguro. Pero a veces hemos empleado una estrategia equivocada. Pero deja que Dios sane hoy tu corazón. Y si Dios lo ha venido haciendo en todo este proceso, gloria a Dios por eso. Pero si todavía hoy traes algo